¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos transmitiendo desde el Consulado General de México aquí en El Paso, Texas. Muy contentos de estar enlazados con la comunidad mexicana, con la comunidad que nos escucha y que habitualmente pues ya están acostumbrados a que todos los viernes a las 12:30 aproximadamente pues nos enlazamos en Facebook Live con el propósito de pues dar a conocer temas muy importantes que le preocupan a la comunidad. Y bueno, pues ante un escenario donde la pandemia pues, no concluye todavía, ante un incremento en los casos de contagio de COVID-19 y sobre todo ante un panorama grave de salud pública por el alto índice de mortalidad que prevalece aquí en los Estados Unidos, ¿qué destino le depara a los hijos menores de edad que han perdido a ambos padres y se encuentran sin o con pocos familiares que se hagan cargo de ellos? Este es un tema de hoy que preocupa mucho a la comunidad y el tema de hoy lo titularíamos Custodia de menores en tiempos de pandemia. Y para orientarnos en este tema tan importante, pues está con nosotros nuestro amigo, el abogado Juan Uraga, que es nuestro abogado consultor de aquí del consulado y pues es un experto en temas de familia. Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, cónsul. Un placer, gracias por la invitación. Gracias, Juan. Juan, fíjate que hemos tenido una serie de preguntas que el público nos ha hecho vía telefónica y otros pues, preocupados vienen aquí al consulado. Creamos un listado de preguntas para tener un poquito más de orden en esta entrevista y bueno, pues agregamos unas preguntas más. Yo empezaría con la pregunta número 1 que nos ha hecho el público y esta es, dada la gran cantidad de casos en los que padres y madres dan positivo a COVID-19 y son trasladados a un hospital por un tiempo prolongado, ¿qué se recomienda hacer para estar preparados ante una circunstancia de estas, Juan? Bueno, cónsul, hablando estrictamente de custodia de menores, ¿verdad? La preocupación al cuidado de quién van a quedar los menores hijos, ¿verdad? Pues lo mejor sería tener un plan de soporte. Esto puede incluir primeramente, pues evaluar el círculo familiar, el círculo de soporte de amistades que se tienen para ver si se cuenta con ese tipo de soporte, con algún familiar o amistad que claro. El cuidado de menores. Y la segunda consideración sería pues también lo económico, ¿verdad? Cómo estas personas, estas amistades o familiar van a soportar económicamente a los menores durante el tiempo que estén al cuidado de ellos, ¿verdad? En este tipo de casos, una vez que se resuelve el asunto del cuidado de los menores, quién va a estar a cargo de ellos, también se puede planear ya sea ver la situación financiera de los padres biológicos o también se puede planear algún seguro de vida, se puede planear algún fondo o en última instancia, ¿verdad? Empezar a evaluar las opciones de alguna asistencia por parte de algún programa del gobierno. Correcto, muy bien, pues ahí lo tienen ya. Y bueno, pues ahora nos vendría otra pregunta. ¿Con quién y a dónde acudir para prepararse con un documento legal que permita a los padres pues dejar por escrito el destino que le correspondría a sus hijos? Pues aquí va a depender exactamente de la circunstancia, de la situación. Puede haber a lo mejor algunas opciones temporales o lo puede haber también algo ya más permanente. Mencionaba cónsul, la situación en la que posiblemente ambos padres fallezcan o alguno de los padres fallezca o pudiera ser nada más una hospitalización prolongada o inclusive que la enfermedad esté bajo el cuidado en su casa, pero que por la misma enfermedad no se pudieran hacer cargo de los menores. Entonces, empezando por algo temporal, pudiéramos ver lo que le llaman aquí en el estado de Texas un acuerdo de autorización, en donde los padres le autorizan a un familiar o a una persona de confianza, a algún adulto de confianza, le autorizan el cuidado y la otra persona acepta voluntariamente el cuidado de los menores, ¿verdad? Este es el medio más sencillo. La forma, de hecho, la pueden encontrar en la página del Departamento de Protección a la Familia de aquí de Texas.
es una forma que tiene que ser notarizada, pero sí hay ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno en algún momento dado consultar nada más con algún abogado, y aunque no se necesita necesariamente acudir a la corte para este tipo de autorización, sí sería bueno que se consultara para nada más corroborar que todos los requisitos o los prerequisitos que se requieren para que esta forma sea válida se hayan cumplido. Entre esos requisitos, pues, se requiere, por ejemplo, que no exista ya una orden de custodia, que no haya sido ya involucrada una corte en la custodia de los menores. Si existiera una corte ya o una orden de custodia, no necesariamente invalida el proceso, pero sí se tendría que requerir la autorización de la corte que tiene la jurisdicción de los menores, la jurisdicción continua que le llamamos aquí en Texas. O también si existe algún caso pendiente, no hay una orden de corte, pero si existe un caso ya pendiente de custodia, entonces en ese caso también se necesitaría, sí se puede hacer la autorización, pero se requeriría la autorización de la corte que tiene el caso pendiente, ¿verdad? Si no existe ninguna de estas situaciones, ambos padres necesitan firmar esta autorización, y en el caso donde pues uno de los padres es el que está ejerciendo la custodia o la tutela legal de su menor hijo, y el otro padre no se encuentra o nunca ha estado en la vida del menor, que se sucede en algunos casos, la ley requiere que una vez que se firme esa autorización, se le tiene que tratar de notificar al otro padre, ¿verdad? Dentro de un cierto tiempo, me parece 10 días que se le tiene que mandar algún tipo de notificación para que esté enterado que existe esta autorización. Perfecto, muy bien. Eso sería lo más sencillo, cónsul, y luego pudiéramos ver otras opciones un poco más permanentes, ¿verdad? Una opción ya un poco más permanente sería un tutelaje, una tutela, pedir la tutela del menor, ser un tutor legal, ¿verdad? Que le llaman aquí un guardianship. Este tipo de remedio, cónsul, no es del ámbito de lo familiar, lo llevan las cortes testamentarias, que le llaman aquí probate courts, y hay dos maneras de hacer este tipo de tutelaje legal, ¿verdad? La primera manera es cuando los padres, ya anticipando a lo mejor algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación que ellos consideran que es apropiado, lo pueden dejar en su testamento. Ellos pueden designar algún adulto, algún familiar, para que sea o se le considere como tutor legal de los menores en el caso de que los padres fallezcan, ¿verdad? Esa es la manera de hacerlo. Y si esto se deja escrito en un testamento, entonces ya cuando se hace el proceso en la corte testamentaria, ahí es cuando se les puede otorgar el tutelaje legal. La segunda manera es cuando no hay testamento, ¿verdad? Que ocurre en muchos de los casos. Sí. Muchas de las personas probablemente no prevén esa situación o simplemente no están pensando en este tipo de eventos. Y lo que pasa ahí que, pues, obviamente las cortes buscan primeramente a los sucesores, ¿verdad? En este caso, a lo mejor los abuelos es la primera opción, cualquiera de los abuelos de los padres. Si no existen abuelos, ya sea maternos o paternos, o la corte determina que no es en el mejor interés de los menores, entonces la segunda línea sería los familiares directos más cercanos a los padres. Aquí estamos hablando de los hermanos de los padres, los tíos de los menores, y también de ahí seguimos con los hermanos adultos de los menores, ¿verdad? Ya de plano, si no existe un familiar, si no existe algún testamento en el que se designe algún tutor legal, entonces existe la posibilidad de que los menores pudieran pasar a cuidado del Estado, ¿verdad? Del Estado de Texas, y entraran en el sistema le llaman aquí foster parents, o los padres de crianza, ¿verdad? Aquí en el Estado de Texas. Muy interesante, Juan, pues todo esto que nos explicas es una información muy valiosa que va a ayudar mucho a toda la comunidad, a los padres de familia, a los adultos,
Y pues esto nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, que es precisamente si se puede extender la custodia física de un menor a través de estos trámites que ya nos comentaste, pero hacia un adulto que no es familiar directo para ejercer ese derecho. Okay. Bueno, la respuesta es sí y no. Cuando hablamos del tema de custodia, es un poquito diferente a lo que estábamos hablando de la autorización o de la tutela legal. Para el tema de custodia, hay ciertos requisitos legales que se tienen que cumplir, y en este caso, cuando estamos hablando de una persona que no es el padre biológico o familiar directo, tienen que tener el derecho de pedir la custodia, lo que llaman aquí standing. Para que una persona tenga el derecho, ya sea familiar o como los abuelos o un familiar directo, o una persona que no necesariamente es familiar directo de los menores, requiere el Estado de Texas que el menor haya estado a cargo de esa persona o haya estado viviendo con esa persona por lo menos 6 meses, los últimos 6 meses, para que esa persona pudiera tener entrada a la corte y pedir un caso de custodia o pedir la custodia de un menor, ¿verdad? Entonces, no necesariamente... el tema de custodia depende de las circunstancias de la persona que le está pidiendo. Pero en este caso, Juan, pues él no entraría a la corte a pedir la custodia, sino que va a haber un documento por escrito en donde los padres que antes de morir pues otorgaron la custodia pues al único conocido que tenían ahí, y pues es una persona que no es familiar directo. Entonces, ¿podría darse un caso así? En el tema del testamento, por eso hablábamos de la tutela legal, porque en realidad una custodia, yo no puedo demandar para asignarle la custodia a alguien. Yo no puedo necesariamente imponerle la custodia a una persona. Esa persona tiene que requerir la custodia. La persona que está interesada en la custodia tiene que pedirla a la corte. Y definitivamente, si existe un testamento o algún documento donde los padres que ahora están a lo mejor fallecidos, o pudiera ser que todavía estén en vida, están recomendando a esa persona, por supuesto que la corte lo tomaría en cuenta y lo consideraría, y sería a lo mejor más fácil el proceso. Pero cuando hablamos de custodia como tal, sí hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que la persona que pide la custodia tenga simplemente el derecho a interponer una demanda de custodia. Correcto, Juan. Ahora, en un caso donde ambos padres fallecen, pero no dejaron ningún documento por escrito, ¿qué pasa con los menores? ¿Los detiene o los toma en custodia el Departamento de Menores del Estado, o qué pasa? Sí, volvemos a lo mismo. Sí se involucra el Departamento de Protección a Menores si no existen padres, familiares. No hay tíos, no hay primos, no hay nada. Correcto. Y ahí es donde ya el Estado se da la tarea de buscar quiénes serían las personas con las que los menores se pudieran asignar en el orden que mencionábamos ahorita: abuelos, tíos, hermanos adultos, y de no existir absolutamente nadie, pues entonces ya quedarían a cargo del Estado, ¿verdad? Muy bien. Y ahora la siguiente pregunta es, y eso sí nos han cuestionado mucho aquí en el consulado, ¿qué harían o qué tendrían que hacer familiares que se enteran que fallecieron estos padres de familia y dejaron unos jóvenes, unos menores de edad acá en Estados Unidos? ¿Qué trámites tienen que hacer los familiares en México para poder recuperar esa custodia? Independientemente de cualquier persona que quiera pedir la custodia de algún menor, de nuevo, tiene que establecer que tiene el derecho para pedir la custodia, y se tiene que seguir el mismo procedimiento. No importa la procedencia, tiene que seguir el procedimiento ya sea de custodia, del tutelaje legal o la autorización que estábamos mencionando. Ahora, esto muchas veces puede ser una situación en la que nosotros recibamos esa petición y la encargamos seguramente pues a una institución que sería el Departamento de Menores, o bien quien tenga la custodia temporal de sus menores. ¿Pueden ellos también, los familiares en territorio mexicano, ir al consulado americano y plantear el caso allá?
No necesariamente, porque digo, cuando estamos hablando de una custodia, un tutelaje o una autorización, esos son trámites que se tienen que hacer en una corte que tenga competencia para escuchar el caso, y generalmente aquí en Estados Unidos, en la mayoría, si no en todos los estados, de acuerdo al acto uniforme de jurisdicción o de competencia de las cortes, la competencia para escuchar un caso de esta índole recae en donde es el estado casa del menor, y el estado casa del menor se considera donde el menor ha estado presente por los últimos 6 meses. Entonces, sí, forzosamente se tiene que hacer en el estado y el condado en donde está viviendo el menor. Ok, muy bien. Juan, y una pregunta ahora sí clave para todo esto. ¿Se requiere un abogado para hacer estos trámites? Dependiendo del trámite, hablando en los términos de las opciones que teníamos, para el acuerdo de autorización, cuando los padres quieren hacer un acuerdo de autorización y dejar sus hijos a cargo de una tercera persona para hacer todos los trámites legales, para todo lo que se necesite, no se necesita un abogado. Como digo, estas formas las pueden encontrar en línea, las pueden encontrar en el Departamento de Protección a la Familia. Lo único que se necesita hacer es notarizarla, y ni siquiera se tiene que presentar en corte. Es válida entre los padres, es un acuerdo entre los padres, y con ese acuerdo qué bien. La persona que está autorizada tiene la autorización legal de hacer muchos trámites y decisiones en cuestión de los menores. Ahora, como sí existe un número de requisitos que hay que cumplir para asegurar que esa autorización es válida, sí sería bueno por lo menos nada más consultar. Es decir, ok, cumplo con los requisitos, qué es lo que tengo que hacer, y a lo mejor no necesitan necesariamente la representación, porque no necesariamente la corte va a estar involucrada, pero a lo mejor sí una revisión para asegurar que no se vaya a invalidar este documento por efecto de que a lo mejor hay alguna situación que las personas que lo están ejecutando no están enterados. Esa sería la situación en esta cuestión de la autorización. Ya cuando estamos hablando en cuestión de un tutelaje legal o de una custodia, no necesariamente se requiere, la ley les permite a las personas representarse a sí mismas, pero es un proceso importante y bastante técnico que sería muy difícil para una persona representarse a sí misma en un caso de custodia, en un caso de un tutelaje legal, y pudiera correr el riesgo. Simplemente va a ser muy lento el proceso, y pudiera correr el riesgo de que no logre el objetivo deseado, ¿verdad? Ahora, en este tipo de cuestiones, cuando estamos hablando de custodia de menores, la ley les permite representarse a sí mismos, mas no les permite representar a otras personas, en este caso a lo mejor el interés del menor, ¿verdad? Ya sea en el tutelaje legal para pedir la tutela de un menor, o en la custodia, el estándar de prueba es el mismo. Las cortes evalúan el mejor interés del menor. Entonces, en este tipo de casos, muy probablemente se le va a tener que asignar un abogado al menor para que cuide el interés del menor. Muy bien, Juan. Ahora, en el supuesto caso en donde fallecieron ya ambos padres y los niños quedan solos aquí en Estados Unidos, la pregunta es si el Departamento de Menores de ese estado puede promover la adopción de esos menores desamparados. Sí se puede promover, pero al final del día, como decíamos, primero se tienen que exhaustar las otras avenidas, ¿verdad? Si existe... Claro, agotando todas esas opciones, ¿podría el Departamento de Menores ponerlos en adopción? Sí se pudiera. Como le digo, entran al sistema de foster parents, y ya ellos deciden qué es el mejor interés del menor. Ya básicamente ellos, en el momento que no hay ninguna otra opción con padres, familiares o amistades, básicamente ellos obtienen la custodia del menor, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues la última pregunta, Juan, es si estos menores ya fueron dados en adopción. Ya se acabó el trámite, ya tienen padres adoptivos. Familiares en México pueden recuperar a estos menores en línea directa, ascendente o descendente. Es muy difícil, porque
cuando ya existe una orden de adopción, generalmente el proceso de adopción es muy riguroso y se tiene, de nuevo, existe un abogado que se le asigna al menor, existen un número de requisitos legales que se tienen que cumplir antes de que la adopción tome efecto. Entonces, si ya existe una orden de adopción, es muy difícil que algún familiar en México pudiera pelear la custodia de los menores. Sobre todo, tendríamos que empezar con el prerequisito de que esa persona tuviera derecho a pedir la custodia. ¿Qué quiere decir? Que si este familiar nunca ha estado en la custodia del menor, por lo menos por 6 meses, al cuidado y control de este menor, no tiene ni siquiera el derecho de pedir la custodia. Los padres adoptivos inmediatamente pueden contestar una demanda de custodia diciendo esta persona no tiene standing, no tiene ni derecho a pedir la custodia del menor porque no tienen ni contacto absoluto con el menor o no han tenido algún contacto con el menor por un tiempo prolongado que les diera la entrada a pedir custodia del menor. Hasta pueden considerarse como extraños para el menor, ¿verdad? Correcto, Juan. Bueno, pues nos has dado una información muy valiosa que yo estoy seguro que la comunidad y el auditorio que nos está viendo y escuchando el día de hoy, pues han tomado nota y es un tema muy importante. Hay muchas familias aquí en Estados Unidos que pues pudieran estar en una circunstancia de estas, no lo deseamos por supuesto, pero pues así como están ahorita las condiciones de este contagio y de esta pandemia que no disminuyen lamentablemente, pues se puede presentar una situación de estas y bueno, pues para ello la información que nos has proporcionado, Juan, ha sido valiosísima. Si hay público, hay gente que quisiera ir a consultarte, ¿dónde te pueden contactar? Creo que sí, la oficina está localizada aquí en la 4171 Norte Mesa, aquí muy cerquita de la intersección entre Mesa y Executive. Estamos en el edificio B 201. Los teléfonos de aquí de la oficina son 915-996-2416. Perfecto, Juan, pues te agradecemos mucho el tiempo que nos ofreciste para esta entrevista tan importante, con este tema tan importante. Y a nuestro público que nos está escuchando les agradecemos infinitamente que pues estén atentos a los temas que este consulado está divulgando a través de Facebook Live y les enviamos desde luego un saludo de nuestro cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León y de parte mía Jaime Jiménez, cónsul de protección, también un saludo y ponernos a sus órdenes aquí en el Departamento de Protección a Mexicanos del Consulado General de México. Muchísimas gracias, Juan. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.